Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús y la buena o mala conciencia. La conciencia es uno de los dones más profundos que Dios ha concedido al ser humano. Es una especie de tribunal interior, donde se reflejan los principios del bien y del mal, escritos por el Creador en el corazón. Aunque la caída afectó gravemente su pureza y juicio, la conciencia sigue siendo testigo de que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Cuando el Espíritu Santo obra en el creyente, ilumina y limpia esa conciencia, guiándola conforme a la palabra, para que distinga la verdad del error y el bien del mal. Pero cuando la gracia es resistida, la conciencia se enturbia, se debilita y acaba cauterizada por el pecado. Jesús, que vino a liberar al hombre de la culpa del pecado, es también quien restaura la buena conciencia por medio de su sangre y de su palabra viva. En él encontramos la verdadera paz interior, no por ausencia de culpa, sino por el perdón de Dios, que limpia nuestra conciencia de obras muertas para servirle de corazón en todas las cosas. Hablemos en primer lugar de la conciencia como la parte directora del pensamiento y de la conducta humana. La conciencia es la ley escrita en los corazones. Esta ley nos habla de los valores que están en nuestra conciencia y por los que nos regimos las personas en nuestros pensamientos y conductas habituales. Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia, según acabamos de leer, puede llevarnos a renunciar a ciertas formas de mal, aunque una comunidad humana que nos rodea las acepte colectivamente como valores justos y nobles. La conciencia, nuestra conciencia, puede hacer que renunciemos al mal colectivo. Segunda a los Corintios 4:2. Renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Los valores que conforman nuestra conciencia pueden ser puros o corrompidos, y nos acusan o defienden cuando pensamos o actuamos en contra de los mismos. Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Se dice que alguien tiene la conciencia limpia cuando ésta no tiene constancia de haber hecho nada malo o contrario a los valores que hay en ella. Hebreos 10:2. Los limpios no tienen conciencia de pecado. No existe en la Biblia el concepto de conciencia tranquila, ampliamente usado en nuestra sociedad, sino el de conciencia limpia, a través de los medios de gracia por los que Dios actúa. Segunda a los Corintios 1:12. Nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad, con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y con vosotros. Con sencillez y sinceridad nos hemos conducido en el mundo. Esto es una conciencia limpia. La buena conciencia, por tanto, es descrita en la Biblia. Hablemos de ella.
La conciencia buena o la buena conciencia es aquella conciencia educada por la gracia de Dios en su justicia y verdad, a través de su palabra viva, aplicada con el poder del Espíritu Santo. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 1 Timoteo 1:5. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Romanos 9:1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Todos estos textos nos hablan, todos ellos, de una conciencia buena, una conciencia educada por la gracia de Dios, una conciencia que actúa en justicia y verdad, una conciencia que está limpia del mal, que guía en la verdad y en la justicia de Dios. La conciencia buena produce una buena conducta ante Dios, a contracorriente del pensamiento y modo de obrar del mundo. Quien tiene una buena conciencia hace lo que considera correcto, independientemente de lo que piensen los que están fuera, fuera de esa conciencia. Por supuesto, el enemigo de una buena conciencia es el pensamiento malo. El enemigo de una buena conciencia es el pensamiento social colectivo. 1 de Pedro 2:19. Merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestia, padeciendo injustamente. 1 de Pedro 3:16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conciencia. De nuevo, 2 textos que nos hablan de cómo la buena conciencia tiene un comportamiento, una conducta justa y santa delante de Dios. Una conducta que choca con la forma de entender el bien y el mal de la sociedad, pero a pesar de ello, la buena conciencia lleva al que la tiene, al que la posee, a obrar en la línea de la justicia y de la verdad de Dios. La conciencia buena, por tanto, obedece a Dios y evita que el creyente naufrague en la fe. 1 Timoteo 1:19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Fe y buena conciencia van unidos. Estos 2 conceptos, estas 2 ideas van unidas en la Biblia. La actitud de fe y la buena conciencia. 1 Timoteo 3:9. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Por tanto, la buena conciencia la tienen aquellos en los que Dios obra, aquellos en los que la palabra de Dios obra, actúa, modelando los valores, poniendo criterios, pensamientos justos que llevan a conductas justas. La buena conciencia está inseparablemente unida a la fe. Y también en la Biblia está la mala conciencia, y es aquella que no ha sido purificada ni lavada por la gracia ni por el poder de Dios. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Este texto está contrastando la mala conciencia con la obra de Dios. Cuando hay una obra de Dios, no hay mala conciencia.
Cuando hay una obra de Dios, hay un corazón sincero, hay plena certidumbre de fe, no hay mala conciencia. Cuando hay lavamiento de parte de Dios, no hay mala conciencia. Pero cuando todas estas cosas no están presentes, cuando no existe una obra de Dios, en el ser humano natural hay una mala conciencia. Es decir, una conciencia humana débil y contaminada por unos pensamientos y conductas propios o del mundo, habituados a hacer lo malo. 1 Corintios 8:7. Algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Una mala conciencia tiende a ser cada día más mala, tiende a contaminarse, a autocontaminarse. Es como la gangrena. Una mala conciencia es como una zona del cuerpo gangrenada, y la gangrena va extendiéndose. Una mala conciencia hace que la persona sea cada vez peor en sus pensamientos, en sus conductas, en sus conceptos del bien, del mal, y esto evidentemente les lleva cada día a peor. La mala conciencia es aquella que rechaza cualquier conocimiento del bien y de la verdad de Dios. Quien tiene mala conciencia, quien tiene una conciencia mala, no quiere el bien, no quiere la verdad. Aunque este bien y esta verdad procedan de Dios, no lo quiere. Y el que tiene mala conciencia solo desea tener una conducta acorde a esa mala conciencia. Y eso le lleva a actuar a sabiendas de que su conciencia y su conducta puede estimular a otros a seguir su ejemplo. El que tiene una mala conciencia no deja de ser consciente en muchos momentos de que su forma de proceder contamina, contagia a otros. 1 Corintios 8:10. Si alguno te ve a ti que tiene conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Quien tiene la conciencia mala, débil, es alguien propenso a contagiarse, a contaminarse y a ir cada vez más a una conciencia corrompida. Por tanto, la mala conciencia es una conciencia que puede llegar a estar cauterizada, es decir, insensible ante la verdad, la bondad, la justicia, ante los valores divinos y santos, porque en ella hay valores mentirosos e hipócritas del propio pecado y de la corriente de este mundo. 1 Timoteo 4:2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Se habla aquí de hipocresía y de mentira como parte de la forma de pensar y de la conducta de alguien que tiene una conciencia cauterizada, una conciencia insensibilizada, una conciencia endurecida. Y después de hablar de la conciencia y hablar de la buena conciencia y de la mala conciencia, quisiera que viéramos un ejemplo bíblico de una persona que tenía mala conciencia. Herodes. Herodes es un ejemplo bíblico de persona con mala conciencia. Por un lado, la conciencia de Herodes admitía ciertos valores de justicia y de verdad. Herodes fue reprendido por Juan. A pesar de ello, le protegió de su mujer Herodías. Marcos 6, 17 al 19. El mismo Herodes había prendido a Juan.
en la cárcel por causa de Herodías. Le había puesto a Juan en la cárcel, prendido y después puesto en la cárcel, por causa de Herodías. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía. Herodías, la mujer de Herodes, quería matar a Juan el Bautista, buscaba matar a Juan el Bautista. Pero Herodes, a pesar de que era una persona con mala conciencia, con una actitud mala, con un pensamiento malo, porque su conciencia así lo era también, mala, por un lado hizo daño y perjudicó a Juan, y por otro le protegió. Y esto es un ejemplo bíblico de lo que puede pasar en una persona con mala conciencia. En un momento dado, admitir ciertos valores de justicia y de verdad, y en otros rechazarlos. Es como una especie de conciencia anómala, como una especie de detector de, de humos o de humedad o de cualquier cosa que funciona unas veces y otras veces no funciona. Herodes fue reprendido por Juan y no le gustó a Herodes. Y por eso detuvo a Juan y lo encarceló. Pero al mismo tiempo no estaba de acuerdo con Herodías, porque reconocía que Juan tenía la razón. Y por eso protegió a Juan. Herodes respetaba profundamente a Juan el Bautista. E incluso le admiraba, aunque no creyera en lo que Juan representaba, ni decía, ni le diera cabida en su corazón. Herodes respetaba a Juan. Marcos 6:20. Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Este texto es muy interesante porque nos muestra a un hombre que por un lado escucha, oye a Juan con agrado, con temor, y por otro lado le tiene encarcelado. Por un lado sabía que Juan era varón justo y santo, y por otro lado le tiene encarcelado como si fuera un vulgar delincuente. Por tanto, Herodes era un hombre de mala conciencia, una conciencia defectuosa, que a veces tiene algún tipo de valor y otras veces actúa en el pensamiento y conducta contraria. Así pues, y por otro lado, la conciencia mala de Herodes se dejaba dominar y manipular por la conciencia mala de otros, por la mala conciencia de otros, por la maldad y la crueldad de su mujer Herodías, olvidando los pocos valores que tenía. Así era Herodes. Él tenía mala conciencia, pero tenía una mala conciencia con ciertos valores que contradecía, él mismo contradecía. Pero al tiempo que a veces hacía lo recto y a veces hacía lo malo, pues escuchaba a Herodías y se dejaba influenciar por ella y actuaba conforme al mal obrar de ella. Marcos 6:21. Venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, llegó una ocasión en la vida de Herodes, en un día de su cumpleaños, en el que, según acabamos de leer, Herodías
vengativa y cruel, aprovechó la oportunidad para perjudicar a Juan el Bautista. Y para ello se nos dice en Marcos 6, 22 al 23, que la hija de Herodías danzó, bailó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Aquí vemos como Herodes, pues, era un hombre necio. Prometer hasta la mitad de su reino a la hija de Herodías, aquella mujer malvada, cruel, vengativa, sanguinaria, era un disparate. Pero lo hizo, lo hizo. Y la hija de Herodías obtuvo de Herodes una promesa necia y temeraria. Una promesa necia y temeraria. Consiguió que Herodes le dijera lo que acabamos de leer: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Evidentemente esto era una forma de decir: te daré algo grande, algo muy grande que me pidas. Y Herodías, resentida con Juan el Bautista, porque Juan acusaba a Herodes y Herodías de pecado, manipuló el momento para satisfacer su venganza. Marcos 6, 24 al 25. Ella dijo a su madre: ¿qué pediré? La hija de Herodías le preguntó a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y Herodes, que había obrado neciamente, como hemos dicho, pagó el precio de tener una conciencia mala, de no saber lo que está bien en todo tiempo y circunstancia, y de lo que está mal en todo tiempo y circunstancia. Su conciencia mala no le permitía ver de forma absoluta el bien ni de forma absoluta el mal. A veces hacía cosas que estaban bien y a veces hacía cosas que estaban muy mal. Así era Herodes. Y en este caso hizo una cosa que estaba muy mal. Prometió algo grande a una mujer malvada, porque prometerle a la hija de Herodías era prometerle a ella, de alguna manera, y Herodías aprovechó. Aprovechó y pidió la cabeza de Juan el Bautista. Y Herodes, triste, porque no olviden que estamos diciendo que su conciencia le hacía ver destellos de la verdad o de la bondad o de la justicia, al tiempo que le llevaba a obrar mal. Herodes, triste, por un lado, porque no quería la muerte de Juan el Bautista, pero atado por su propia palabra, tuvo que hacer lo que había prometido. Marcos 6, 26 al 28. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda le decapitó y trajo su cabeza en un plato, y la dio a la muchacha, y ella a su madre. Por tanto, vemos como Herodes, este hombre de una actitud ambigua, confusa, una actitud en la que unas veces hacía una cosa y otras veces hacía otra, con tristeza, pero al mismo tiempo hizo el mal, con tristeza, pero hizo el mal, hizo lo que no debía, mandó decapitar a Juan el Bautista. Por eso, en Marcos 6:14 se nos dice que más adelante
oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Tiempo después de haber hecho lo malo, matando a Juan el Bautista, Herodes tenía un cargo de conciencia, tenía una conciencia que le acusaba y veía a Juan en personas, en palabras o acciones. No estaba Juan donde él lo veía, pero su conciencia acusatoria le llevaba a creer que Juan estaba allí o que era aquella persona de la que se hablaba. Por tanto, el recuerdo de Herodes sobre Juan no fue más que un sentimiento de culpabilidad producido por su conciencia, por esa conciencia de la que venimos hablando, mala, pero que unas veces actuaba bien, otras veces actuaba mal, y en este caso su conciencia le acusaba de la maldad cometida contra Juan el Bautista. Marcos 6:16. Al oír esto, Herodes dijo: Este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Su crimen le perseguía y no le dejaba en paz. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús y la buena o mala conciencia. Y esto nos debe llevar a meditar y sacar lecciones prácticas para nosotros mismos. En primer lugar, examina tu conciencia a la luz de la palabra de Dios. No te fíes de sentimientos o costumbres, sino del juicio recto que procede de la verdad revelada por Dios, la Biblia. En segundo lugar, mantén tu conciencia limpia mediante el arrepentimiento diario y la fe en Cristo. No hay conciencia limpia sin haber sido primero purificada por la gracia de Dios. En tercer lugar, defiende una buena conciencia, aun cuando el mundo que te rodea te ridiculice. El creyente no vive conforme a la opinión pública, sino conforme a la voz de Dios en su interior. En cuarto lugar, ora por una conciencia sensible. Pide al Espíritu Santo que te avise antes del pecado y te consuele después del arrepentimiento. Pídele al Señor, cuando ores, que el Espíritu Santo te ayude a vencer los momentos de debilidad. Pídeselo al Señor. Que el poder del Espíritu Santo te avise antes de cometer cualquier pecado, de tomar cualquier decisión de la cual después tengas que lamentarte. Y en quinto lugar, recuerda que una conciencia mala puede destruir tu fe. Como Herodes, quien oyó la verdad, pero no la obedeció. Herodes terminó siendo esclavo de su culpa y de su debilidad moral. Por tanto, que nunca jamás pueda sucederte esto. Para ello, la clave está en tener una buena conciencia. Una buena conciencia. Una buena conciencia que tienen todos aquellos que creen de verdad en Jesucristo, todos aquellos que tienen de verdad la gracia de Dios, el poder de Dios transformador, el conocimiento de la palabra de Dios que moldea nuestras conciencias
según la verdad y justicia de Dios. Que Dios te ayude a tener una buena conciencia. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ella nos ayuda a entender que dentro de nosotros hay un tribunal de valores sobre el bien, sobre el mal, que nos acusa o defiende según lo que hagamos y según también los valores que tengamos. Ayúdanos, Señor, a tener esa conciencia buena que nos guíe por la senda de la luz y de la justicia, por la senda de la santidad. Ayúdanos, Señor. Te queremos pedir en esta ocasión por nuestra hermana Carmen Rosa, que tú la ayudes, la bendigas en este problema que tiene de salud en su cuerpo, que pronto ella pueda estar restablecida y volver a la normalidad que tenía antes de este suceso negativo, Señor, de este accidente doméstico. Ayúdala y que pronto la podamos ver gozosa y haciendo lo que hacía hasta aquí. También te pido por Carmen Teresa, Señor, ayúdala a ella a guiar a su madre, a ayudar a su madre en todo, por Jesús y por el resto de la familia. Ayúdale a todos ellos, Señor. También te sigo pidiendo por Bárbara, ten misericordia de ella, Señor. Ayúdala a salir del todo de sus problemas de salud. También te pido por el resto de la familia de Bárbara, que los ayudes a cada uno. Por Susana, Señor, que tú también la ayudes a ella en sus problemas diversos de salud. Y por aquellos que tienen problemas crónicos, como Águeda, como Otto, como Aide, como aquellos, Señor, que están terminando de recuperarse de diferentes aspectos de salud, recuperándose de enfermedades o de operaciones. Ayuda, Señor, a cada uno. También te pido por Pedro, por Carlos y por el resto de compañeros, que les consueles por la pérdida de Joaquín y les ayudes a llevar en la fe esta pérdida temporal, que por otro lado es un gozo saber que quien te conoce a través de tu Hijo, al partir va con él, con tu Hijo, lo cual es mucho mejor. Gracias, Señor, por todo lo que eres y haces por nosotros. Ayúdanos, Señor, en las cosas que tenemos por delante y danos sabiduría, Señor, para vivir y para proceder siempre. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.